Oyes bien, ¿no? Vale. Yo creo que es algo más. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por querer colaborar y participar pues, en esta mesa redonda que le hemos querido titular los derechos de las personas con discapacidad de la Convención de la ONU cerca de las personas. La ONU a veces nos puede parecer algo muy lejano o cuando hablamos de convenciones, ¿verdad? Pero está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar y influye mucho más en lo que podemos imaginar, porque como muy bien luego pues nos van a explicar tanto Carlos Gómez, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, como Natalia Roset, abogada especialista en derechos humanos y especialmente en derechos humanos de personas con discapacidad y mayores, pues vamos a ver cómo toda esa normativa pues forma parte del ordenamiento jurídico español y que al final nos afecta a todos de manera muy inmediata. Informaros de que la conferencia Mesa Redonda pues se va a grabar. Lo digo porque si alguien tiene alguna dificultad o no quiere que su imagen pues aparezca en la grabación, simplemente pues con quitar la cámara ya estaría solucionado. De todas maneras, el uso de esa información que vamos a grabar simplemente es para algunas personas interesadas pues que nos han solicitado el poder disponer de ella y será exclusivamente para uso interno nuestro, por lo que no vamos a hacer ninguna publicación en ningún medio de comunicación. Y yo antes de continuar le voy a ceder la palabra a Josep Vilaseca, el delegado territorial, para quien también os dirija unas palabras. Josep, quan vulguis. Buenas tardes, ¿se me oye, Mari Carmen? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar a nuestro Consejo Territorial y a su presidenta por estas magníficas iniciativas y este acercamiento que nos ayuda a ser más plausibles con lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Agradecer también a nuestros excelentes ponentes, el señor Carlos Gómez y la señora Natalia Roset, y como no también a todas las personas con discapacidad visual y a las que no tienen discapacidad visual y tienen otra discapacidad que hoy participan en esta mesa redonda, pues agradecer sus testimonios que seguramente pues serán de mucha utilidad para los muchos oyentes que hay hoy en esta conferencia. Así que, bueno, nada, que sea de mucho provecho, un saludo cordial y nada, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Josep, y yo creo que sin dilación le cedería la palabra tanto a Carlos como a Natalia. Agradecer sinceramente a los diferentes testimonios pues que nos vais a acercar un poco más esos derechos humanos de la ONU, de las personas con discapacidad, con ejemplos prácticos para que veamos todos que esa convención que ratificó España en el 2008 y además, curiosamente, la ONU la promulgó el 13 de diciembre del 2006, 13 de diciembre, una fecha yo creo que muy conocida y muy querida por todas las personas que formamos parte del Grupo Social 11, nuestro aniversario, casualmente es así, y España la ratificó en 2008, precisamente ese día 3 de mayo, como es hoy. Y vamos a poder ver pues lo cercanos que están esos derechos y lo que nos pueden influir y ese análisis de cómo está pues nuestro país, probablemente uno de los más avanzados en el mundo en derechos de las personas con discapacidad, pero que seguro que todavía nos queda muchísimo por hacer. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Natalia, muchas gracias a todos los testimonios que luego vais a conocer y vuestra es la palabra. Ahora que estoy con esto,
Buenas tardes, me oyen todos, ¿no? Perfecto. Sí, vale, gracias. No, bueno, ante todo, muchas gracias a Carmen Soler y a Tony Sora por haberme contactado para participar en este evento que creo que tiene importancia no solo para la ONCE, sino también para todas las personas con discapacidad de España, del mundo, y para todas las personas que tenemos una preocupación por los derechos humanos. Porque este día, es decir, el 3 de mayo de 2008, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas, como ha dicho Carmen, sobre personas con discapacidad, después de haber sido aprobada, como ella ha dicho también, el 3 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un número de adhesiones iniciales, tanto a la propia convención como a lo que se llama el protocolo adicional, que luego diré qué es, el mayor número de adhesiones de Estados miembros que había existido hasta ese momento. Entró en vigor el 3 de mayo porque ya había habido el suficiente número de Estados el 3 de mayo, que lo habían ratificado. Y eso es lo que hoy celebramos hoy, la entrada en vigor de esa convención. ¿Y qué es esa convención? A eso voy a dedicar una intervención que va a ser necesariamente breve, porque creo que también son muy interesantes todas las partes que siguen, y que yo voy a dividir como en dos partes. La primera sería qué es la convención, y segundo, cómo se ha aplicado la convención en España, en nuestro país. Bien, ¿qué es la convención? ¿Por qué la convención? ¿A qué idea obedece la convención? La Convención sobre Personas con Discapacidad obedece a un cambio de filosofía y a que los derechos de todas estas personas ha de ser el enfoque con el que debe ser abordado todos sus problemas y lo que es el transcurso de su vida. Se cambia de una perspectiva médica o caritativa a un enfoque de derechos humanos. Y esa es la filosofía que subyace en toda la convención y creo que es su idea básica. Uh, es decir, la convención es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad. Especialmente los estados que pasan a ser parte de la convención se obligan a promover y a proteger y asegurar el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. Por lo tanto, aquí vemos el cambio de paradigma. Las personas con discapacidad dejan de ser tratadas como objeto de tratamiento médico, de caridad o de protección social, a un ámbito, a un nuevo paradigma en que esas personas son tratadas como sujetos, como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. ¿Y por qué se necesita la convención? Bien, aunque todos los tratados internacionales, como es obvio, de derechos humanos se extienden a todas las personas y evidentemente también a las personas con discapacidad, ese gran colectivo de personas seguía y sigue padeciendo discriminación y por eso es necesaria la convención, porque a menudo siguen sin respetarse sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás. Esta convención define explícitamente y aplica los principios de derechos humanos existentes a las personas con discapacidad. Además, ofrece una base autorizada e internacionalmente acordada para el desarrollo de legislaciones y de políticas internas. Además, establece mecanismos nacionales e internacionales para una supervisión más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, incluida la presentación de informes periódicos ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que me referiré más adelante, y reconoce las circunstancias especialmente vulnerables de los niños y niñas y de las mujeres con discapacidad. ¿Y qué derechos incluye esa convención? Bueno, incluye los derechos civiles, culturales, económicos y políticos y sociales de las personas con discapacidad. ¿Y qué son los derechos civiles y políticos? Pues son los derechos que corresponden a una persona por su condición de ciudadano, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a participar en las decisiones del gobierno, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a gozar de la misma protección legal que todos los demás ciudadanos.
¿Qué son los derechos culturales? Pues los derechos culturales son los que protegen el disfrute por parte de una persona de su propia cultura. Y los derechos sociales protegen y promueven a la persona en cuanto miembro de la sociedad, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Los derechos económicos, finalmente, son aquellos que protegen y promueven la seguridad y la independencia económica para las personas con discapacidad en aspectos tan importantes como el derecho al trabajo. Yo me referiré muy por encima a lo que dice la Convención sobre cada uno de estos aspectos y luego me referiré a lo que ha dicho la Convención sobre cómo esos derechos se están respetando o no en España. Con respecto a la accesibilidad, bueno, que como se pueden todos imaginar, es un derecho básico de las personas con discapacidad porque afecta a la deambulación, es decir, a la libertad de moverse. Bueno, la Convención establece que en su artículo 9, que los Estados partes deben velar porque los servicios de comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o alcanzarlos. Con respecto a la educación que dice la Convención, bien, pues la Convención dice que los Estados parte, es decir, España y los demás Estados que han firmado la Convención, deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva, a un proceso de aprendizaje durante toda la vida que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a todos los modos de comunicación alternativos, realizando ajustes razonables, capacitando a profesionales en la educación de personas con discapacidad. En un reciente informe de la UNESCO se decía que en el mundo, no en nuestro país, pero en el mundo, el 90% de los niños y niñas con discapacidad no tiene acceso a la escuela. En cuanto al trabajo, ¿qué dice la Convención? Pues en su artículo 17 dice que los Estados parte deben promover el ejercicio del derecho al trabajo y adoptar medidas pertinentes, entre otras cosas, para promover el empleo en el sector privado y velar por que se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo. Por ello, los Estados partes deben emplear a personas con discapacidad en el sector público. Decía un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo que 386 millones de las personas en edad de trabajar son personas con discapacidad. Es decir, 386 millones de las personas que podrían trabajar son personas con discapacidades. Y existen países en el mundo en que en esa franja, en esa población, existe un 80% del desempleo. Bien, hablábamos también de los derechos ciudadanos. ¿Qué dice la Convención respecto al derecho al voto? Bueno, la Convención en su artículo 19 dice que los Estados partes deben adoptar todas las medidas viables para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar, a ser elegidas o a participar en organizaciones políticas. ¿Qué dice la Convención respecto a la cultura y el deporte? Dice que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a actividades recreativas, de descanso, de esparcimiento y deportivas. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la disponibilidad de actividades culturales como el cine, el teatro, los museos y los monumentos en formatos accesibles. Por ejemplo, lengua de signos, braille, subtítulos. Los Estados partes también deben tomar todas las medidas pertinentes para que las actividades culturales se celebren en lugares accesibles para las personas. Bien, esto es lo que dice la Convención, pero veremos si esto se respeta o no, porque la propia Convención y el protocolo facultativo prevé unos mecanismos de control para velar porque los estados que han firmado esta convención
cumplan lo que en ella se indica. Esto se opera, se hace efectivo a través de un comité, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Está integrado por 18 miembros y este comité tiene fundamentalmente dos funciones. Una es hacer los exámenes periódicos de los estados, es decir, regularmente los estados tienen que dar cuenta al comité de cómo están cumpliendo la convención. Se hace lo que se llama unas sesiones de diálogo constructivo en que primero el comité recibe la información de las organizaciones sociales, por ejemplo la ONCE u otras organizaciones pueden hacer sus alegaciones sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia y luego se hace un informe, un cuestionario, ese cuestionario se responde con un informe y luego se hace lo que se llama un diálogo constructivo en que los miembros del comité y el Estado dialogan sobre el informe, sobre las preguntas, si se ha cumplido, si no, y esto acaba con unas observaciones finales que incluyen unas recomendaciones para el Estado. Ese es un mecanismo de control. Y otro es el de las comunicaciones individuales. Este de las comunicaciones individuales es un mecanismo de control innovador, que no se aplica en todos los estados que han firmado la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Si la Convención está hoy firmada por 182 países que la han ratificado, en cambio el protocolo facultativo solo está, solo es un número respetable, pero solo lo han ratificado 96 personas. El protocolo estados partes. Estos 96 estados partes lo que admiten al firmar el protocolo facultativo o adicional es que cualquier ciudadano de su estado pueda dirigirse al comité para denunciar o demandar al Estado por haberse vulnerado un derecho concreto suyo. Es decir, que aquí, diríamos, el comité actúa como si fuese, no es exactamente, pero en una función semejante a la de los jueces. Y decimos que no es exactamente igual porque al fin y al cabo todo se sigue moviendo en el ámbito de las recomendaciones. Es decir, que estas comunicaciones finalizan con un dictamen de este comité en el que se hacen recomendaciones al Estado basadas en la comunicación individual que han recibido. Por lo que se refiere al primero de estos mecanismos, es decir, estas revisiones periódicas que se hacen a los estados parte, antes de la pandemia, en el año 2019, el comité precisamente hizo una revisión a España, es decir, hizo un examen a España sobre cómo España estaba cumpliendo estos derechos. Y yo me he permitido resaltar lo que dijo el comité con relación a los derechos de los que vamos a hablar hoy, que como se ha adelantado, vamos a hablar. Luego va a haber testimonios sobre accesibilidad, sobre educación, sobre voto, sobre el derecho a trabajo y sobre cultura y deporte. Vamos a ver qué dijo el comité justo antes de la pandemia sobre cómo estaba cumpliendo España estos derechos. Esa recomendación final del comité comienza felicitando a España por algunos avances que se habían producido. Uno de ellos es precisamente el del derecho al voto, establecido en la Ley Orgánica 2/2018. Otros son los avances también en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que había sido aprobado en 2013. Y otro incluso se refieren a la participación de personas con discapacidad en el jurado que luego tiene que enjuiciar un delito, y incluso también a sus derechos en el caso de que se les imputase algún delito. También se felicita al Estado español por los cambios que ha introducido en su legislación con respecto a la terminología, es decir, para referirse a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, ¿y qué dice con respecto al acceso el comité? El comité dice que le preocupa que en la actualidad, estamos hablando de 2019, solo, a pesar de que, como he leído antes, el Estado miembro, España, había asumido esa obligación de facilitar el acceso a todas las comunicaciones, medios de transporte, edificios, etcétera, pues el comité constata que
que solo el 0,6% de los edificios del Estado parte, es decir, de España, son accesibles, a pesar del compromiso de España de lograr la accesibilidad universal antes de finales de 2017. Es decir, esto realmente le preocupa al comité porque España, en este sentido, no ha cumplido con sus obligaciones. Y por eso recomienda a España, al Estado parte, que vele porque todas las leyes y medidas relacionadas con la administración pública y las adquisiciones incluyan el requisito de accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otras cosas, mediante el diseño universal. Y, en segundo lugar, a que establezcan mecanismos de supervisión con la participación de organizaciones de personas con discapacidad para asegurar que se cumplan las normas de accesibilidad y que se apliquen las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de estas normas. Bien, ¿qué dice el comité con relación al voto? Bien, ya hemos dicho que el comité se felicita de haber permitido el voto a las personas con discapacidad con carácter general, pero dice que le preocupan dos cosas: que los colegios electorales y el material para votar en los procesos electorales no son todavía accesibles para todas las personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, le preocupa también el nivel de participación y representación de las personas con discapacidad en los órganos nacionales y regionales encargados de elaborar las políticas del Estado sigue siendo prácticamente nulo. En el ámbito de la administración electoral, diríamos, falta la representación de las personas con discapacidad. Y por eso el comité recomienda al Estado parte, es decir, a España, que adopte todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con todas las demás. Y el comité recomienda al Estado parte que vele porque los procedimientos y los colegios electorales, así como el material para votar, sean accesibles para todas las personas con discapacidad, utilizando para ello, entre otras cosas, la lengua de señas, el braille y el formato de lectura fácil. Y, en segundo lugar, le recomienda que promueva la participación de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, en la vida política y en la adopción de decisiones del sector público. Bien, ¿qué ha dicho el comité con respecto al trabajo? Bien, respecto al trabajo, nos dice el comité que tiene preocupación por lo poco que se ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones formuladas anteriormente respecto a la necesidad de aumentar la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto, lo cual afecta específicamente y especialmente a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales. En segundo lugar, le preocupa la falta de información sobre la aplicación de las leyes contra la discriminación, incluidas las disposiciones sobre la discriminación directa e indirecta y la denegación de ajustes razonables en el lugar de trabajo, y le preocupa finalmente el hecho de que no se cumpla la cuota establecida en el texto de la Ley 9/2017, contrato del sector público, es decir, no se cumpla con la obligación de reservar siempre una plaza a personas con discapacidad en el sector público. Por eso el comité recomienda a España que analice y modifique sus leyes, reglamentos y políticas para promover el empleo de las personas con discapacidad, que vele porque existan ajustes razonables y sean accesibles para las personas con discapacidad, con garantías administrativas, especialmente en caso de accidentes que hayan dado lugar a discapacidad en lugar de trabajo, y que adopte las medidas concretas para aplicar plenamente la cuota legal establecida en el texto revisado de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Y finalmente, ¿qué dice el comité con relación a la cultura? El comité manifiesta su preocupación porque España no haya ratificado todavía el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Y por tanto, el comité recomienda al Estado a que adopte a la mayor brevedad el Tratado de Marrakech. Hay que decir que el Tratado de Marrakech sí que ha sido ratificado por la Unión Europea, y por tanto también obliga a España. Y ese tratado pone a disposición de las personas ciegas o con discapacidad visual 30 millones de distintas obras. Es como una especie de renuncia que hacen los propietarios de la obra para que las personas que tienen dificultades visuales pues puedan leerlo.
Bien, esto es lo último que ha opinado el comité sobre cómo se está cumpliendo la convención en relación a los derechos a los que he hablado. Y ustedes me dirán, ¿y ahora qué pasará? Bien, ahora lo que pasa es que España, al ser miembro de la convención y haberla firmado, sigue sometida al control de este comité. Y el comité ya ha citado a España para el próximo día 2 de enero de 2025 y el comité preguntará a España sobre si ha seguido o no estas recomendaciones. Y España tendrá que dar una respuesta después de haber oído el comité a las asociaciones o entidades como la ONCE o como la CERMI o como otras entidades que se ocupan de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bien, pues esto es lo que yo les quería decir muy rápidamente y después ya pueden ir surgiendo más temas en el diálogo que se establezca después de los testimonios. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y ahora le pasaríamos la palabra. El primer testimonio que teníamos es Joan Munar, que iba a hablar sobre el deporte. Lo que pasa que ha tenido un problema y no va a poder participar, por lo que tenemos para hablar de educación, que además las dos saben muchísimo. Tenemos a Diana Rigo. Diana es afiliada a la ONCE y además es profesional dentro del mundo de la educación. Ella sabe mucho de todos estos temas porque todos los días trabaja con niños con discapacidad en un colegio ordinario. Y también tenemos para hablar de educación a una estudiante afiliada que ya ha terminado su formación en Derecho y está ahora haciendo el máster, que es Clarixa Francisco Rojas. Por lo que le pasaría la palabra a Diana para que luego pues, complemente todo lo que considere Clarixa. Muchísimas gracias a las dos. Diana, has de reactivar audio. Ara crec que sí. Sí. Perfecto. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Mari Carmen, primero agradecerle la buena presentación que ha hecho sobre mi persona, sobre gran profesional y bueno, pero sí, me dedico desde hace 15 años a trabajar con niños con discapacidad u otros problemas, pero que necesitan apoyo educativo. Y desde hace 15 años estoy en este centro ordinario de Palma, en el departamento de orientación. En primer lugar, lo que me gustaría, aparte de solamente contar mi experiencia personal, me gustaría hacer un breve repaso, un breve resumen a lo que ha sido la integración escolar en nuestro país, ¿no? Cómo ha ido evolucionando según las diferentes leyes por las que nos hemos ido rigiendo, ¿no? Intentaré darme prisa para luego poder explicar un poquito mi opinión, pero bueno, hablaríamos que en el año 1970, gracias a la LG, la Ley General de Educación, fue cuando por primera vez surgió la necesidad de atender a estos alumnos con necesidades educativas especiales, siempre con el objetivo de que tuvieran una incorporación luego a la vida social y laboral, que fueran útiles de algún modo en lo que es luego la vida adulta, ¿no? Siempre hablamos de inserción social y laboral. Aunque el modelo educativo de aquel tiempo era un modelo segregador, ¿no? Es decir, que lo que hacían era dividir a los alumnos, los que eran más graves en centros de educación especial y en los que eran más leves, algunos en centros ordinarios, pero en lo que eran las aulas ASCE. Aunque estuvieran en centros ordinarios, estaban en unas aulas, digamos, aparte, ¿no? Más especiales. Con la Constitución de 1978, lo que se hace es considerar pues, o declarar el respeto a las diferencias. Es cuando se empieza a hablar de derechos, de igualdad. Somos iguales ante la ley, tenemos derecho tanto a la educación y la cultura, como también a la protección social, económica y jurídica, derechos de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
todo estaba basado, digamos, en una política de integración y atención especializada. Gracias a la LISMI de 1982 se insiste en 4 principios, que son el de normalización, integración, sectorización e individualización, que esto, digamos que luego fue como la base de la nueva ley luego que tuvimos en el año 1990, que es la LOCSE, que parte de estos principios, y además de estos principios dedica en esta ley todo un capítulo, el capítulo 5, a hablar única y exclusivamente de lo que es la respuesta educativa a estos alumnos con necesidades educativas especiales, y se amplía. Ya no solamente se habla de una serie de principios, sino que ya se habla de el cómo dar esta respuesta, ¿no? Pues vamos a hablar de recursos. ¿Qué recursos, tanto personales como materiales, van a necesitar las personas o alumnos, en este caso, con discapacidad? ¿Cómo vamos a hacer? Pues para identificarlos y valorarlos lo más pronto posible para cubrir con éxito sus necesidades según sus características pues, individuales, porque como sabemos no todos somos iguales, ni todos estamos en un mismo grado, ni todos partimos de una misma base, etcétera, ¿no? Entonces esto, se habla de identificación y valoración, y para ello, pues ¿qué se necesitan? Pues profesionales que en ese tiempo el profesorado, los maestros, no estaban formados para esto. Se necesita entonces de un profesorado cualificado o lo que serían maestros especialistas, ¿no? Pues maestros de apoyo, de audición y lenguaje, bueno, diferentes profesionales especializados en atender a este tipo de alumnado. Se habla también, evidentemente, de lo que es la escolarización, la importancia de que la escolarización de estos alumnos se dé en centros ordinarios. Y se empiezan a introducir también los diferentes tipos de adaptaciones, tanto de acceso, que serían las adaptaciones curriculares no significativas, como las curriculares significativas, pues para aquellos alumnos cuyas discapacidades pues son bastante más severas y necesitan a lo mejor pues una adaptación ya de los objetivos y los contenidos del currículum ordinario, ¿no? Que no lo pueden seguir. Finalmente, un poco que sería la ley que hasta ahora, hasta que no cambie otra vez, ¿no? La ley vigente, ¿no? De la LOE 11 del 2013, que es la ley que cambia el término de alumno con necesidad educativa especial, alumno NESE, es decir, con necesidad específica de apoyo educativo. Y lo que dice en relación a la atención a la diversidad, lo primero es que habla de una escuela inclusiva, es decir, que se den los principios de normalización y de inclusión, que la atención sea individualizada, ajustada a las características y necesidades individuales de cada alumno en particular, importancia de prevenir estas dificultades de aprendizaje, por tanto, cuanto antes se detecten estas necesidades, pues antes vamos a poder trabajar en ellas, por tanto la importancia de una atención temprana. También habla de poner en práctica diferentes mecanismos de refuerzo, como lo que habíamos visto un poco antes, ¿no? Los recursos, la identificación y valoración, las adaptaciones, y seguimos, claro, también hablando de lo que serían las adaptaciones curriculares siempre muy importantes, ¿no? Y también surgió la necesidad de que cada centro ordinario tuviera su propio plan de atención a la diversidad, en el que se contemplan pues, qué objetivos va a seguir este plan para ayudar a cada alumno en concreto. Bueno, esta digamos que ha sido un poco la introducción que yo he querido un poco tratar sobre las leyes que de los años 70 en adelante nos han ido un poco guiando, que luego no es lo que ha sido nuestra intervención. Y yo sí que deciros que desde que empecé en mi trabajo hace 15 años a ahora, sí que las cosas han cambiado bastante. Tengo que reconocer que se ha hecho un largo camino, se ha trabajado mucho, aunque queda todavía por hacer. Yo creo que en cualquier ámbito, ¿no? Médico, sea sanitario, político, el futuro está y tiene que seguir, y entonces todo tiene que seguir avanzando. No nos podemos parar, ¿no? En temas de profesorado, pues de cada vez los maestros están más concienciados realmente de esta necesidad. Las familias son algunas a veces las que cuestan
que reconozcan a lo mejor que su hijo va a tener que necesitar a lo mejor un apoyo especial. A veces cuesta, pero también yo creo que de cada vez están más concienciadas. De cada vez tenemos muchos más servicios externos, ya no solamente dentro del centro, sino externos, que nos apoyan en esta labor, como centros, por ejemplo, de atención temprana, centros donde se hace reeducación, tanto pedagógica como de lenguaje, por ejemplo, o de psicomotricidad, para los que tengan problemas motrices. Bueno, yo creo que todo va creciendo y todo se va ampliando para que esto mejore. Que siempre hay algunas cosas que faltan o que fallan, sí, pero de cada vez yo creo que todo va bien encaminado. No sé, mi compañera Clarixa, que luego hablará, a ver ella qué opina, ¿no?, al respecto, pero sí que es verdad que todo ha crecido en cuestión de recursos personales. ¿Que hacen falta en los centros ordinarios? Sí que hacen falta, porque, por ejemplo, nuestro centro concreto es un centro, es verdad que solamente tenemos una sola línea, una sola clase, desde 3 años de infantil hasta cuarto de ESO, que tienen 16 años, que terminan la escolarización obligatoria, y el colegio está dotado única y exclusivamente de una PT, que soy yo. Es imposible que un solo maestro de apoyo pueda cubrir que somos en total 16 aulas. Es imposible. 370 alumnos. Es imposible. Gracias que en el Departamento de Orientación desde hace 2 años, solamente hace 2 años, nos concedieron media jornada de AL, de audición y lenguaje, pero media jornada. Es decir, no basta, los recursos personales son bastante insuficientes. Y también desde hace 2 años, eso sí, mejoró también la atención por parte de la orientadora, porque antiguamente venía la orientadora o el orientador del EOEP, del equipo de orientación psicopedagógica, y venía una vez cada 15 días al centro. Y desde hace 2 años nos concertaron que la orientadora, que antes estaba en secundaria, también estuviera en infantil y primaria. Y entonces cada día está determinadas horas en el colegio. Y entonces esto es una mejora a nivel de recurso personal, pero va muy lento. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Recursos materiales, bueno, también vamos haciendo lo que podemos, también podrían mejorar, pero bueno, vamos y estamos en ello. Vamos también ampliando el tema burocrático, que esto a veces nos quita mucho tiempo para atender al alumno. Muchas veces el tema de elaborar tantos informes, hacer tantas adaptaciones, que todo esté por escrito, ya sabemos todos que la parte burocrática siempre hay que dedicar mucho tiempo, que nos quita de atender directamente al alumnado, pero en el tema que estamos tratando hoy de que las personas con discapacidad, o los alumnos en este caso, de cada vez estén mejor atendidos, en los 15 años que yo llevo de maestra de apoyo, sí que veo que ha habido una evolución, y ha sido una evolución positiva, lenta pero positiva. Con lo cual, pues vamos a ser pues como la hormiguita que poquito a poco, con su esfuerzo, con su voluntad, con su interés, pues con el trabajo de todos en colaboración, igual que en el colegio queremos trabajar en proyectos y favoreciendo el aprendizaje cooperativo, pues igualmente los adultos trabajemos también así, para que el futuro de estos niños pues de cada vez sea lo más normalizado posible y con los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona, que todos y todas tengamos los mismos derechos, oportunidades, seamos iguales y bueno, podamos todos llegar a la misma meta. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, pero en mi intervención, si alguien quiere que conteste algo concretamente del colegio. En todo caso, las preguntas, Diana, si te parece, las dejamos para el final, ¿vale?
Me parece perfecto, Mari Carmen. Muchísimas gracias por tu intervención y me quedo con tu frase de que hemos ido para bien y a eso estoy convencida, pero seguro que todavía queda mucho por hacer para esa educación inclusiva para todas las personas, ¿no? No solo para niños con discapacidad, sino para todos los niños que necesiten cualquier tipo de adaptación, cualquier necesidad. Y ahora pues pasaríamos a la práctica, ¿no?, de esa teoría. Clarixa es estudiante, ya os lo he comentado, y ahora ha terminado Derecho, está haciendo el máster, ha estudiado en la Universidad de las Illes Balears y nos gustaría, Clarixa, pues que nos contaras pues tu experiencia, ¿no?, las dificultades que has tenido, las adaptaciones que has podido necesitar y sobre todo pues cómo lo ves, ¿no?, tú desde la perspectiva de ser una estudiante con una discapacidad visual en una universidad pues que seguro que también ha evolucionado mucho en los últimos años. Clarixa, cuando quieras. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Vale, bueno, en primer lugar quería agradeceros por por la oportunidad de participar en esta mesa redonda. En segundo lugar, agradecer también la intervención del señor, el de al principio, que no he escuchado bien su nombre porque estoy de camino a casa, vuelvo del trabajo, ¿vale? Y pierdo en tramos cobertura y he perdido un poco de información en el camino, pero muchísimas gracias. Y a ese respecto tengo una pregunta que ya haré al final. Estoy bastante de acuerdo con Diana en el sentido de que sí, hemos avanzado, pero hemos avanzado a pasos bastante pequeños. Primero tengo que decir que cuando yo estaba en el bachiller no tuve ninguna adaptación. O sea, yo no tuve ninguna disponibilidad de ninguna accesibilidad. A día de hoy me pregunto cómo me lo saqué, la verdad, porque en adaptaciones tuve cero. Pero por parte del instituto, básicamente. Luego ya cuando estuve más en contacto con la ONCE y demás, sí que ya me llegaron un par de adaptaciones. Lo que pasa es que, claro, como yo no tenía en ese entonces, no tenía nacionalidad española, pues no me había afiliado a la ONCE, ni, bueno, de hecho ni sabía de esto. Bueno, mi madre, en su caso. Luego, cuando estuve en la universidad, sí que es verdad que mejoraron muchísimo las cosas. La universidad cuenta con un departamento para atención a personas o alumnos con necesidades especiales y la verdad es que funciona de maravilla. O sea, todas y cada una de las necesidades que yo tenía o adaptaciones que necesitaba, la acudían ellos a realizarla con una celeridad increíble. El tema de las adaptaciones y los exámenes, los acompañamientos, funciona de maravilla con ese departamento. En la universidad los profesores no están concienciados con el tema de la accesibilidad, la verdad. Lo que pasa es que, a ver, era un poco engorroso el tener que cada semestre hablar con cada profesor en particular porque no tenían idea o ni se podían imaginar, y de hecho también surgían muchos problemas a la hora de cuando les avisabas, oye, tienes una persona con una discapacidad visual, tienes que adaptar tus clases, pues muchos ponían pegas a veces. Luego es verdad que al final lo hacían, pero el hecho de este impedimento inicial de es que yo lo tengo todo así preparado, es que pues ya te genera pues un poco de malestar, ¿no? Que sí, que al final lo hace, pero esa negatividad o esa negativa al principio no es cómoda, ¿no? Afortunadamente pues acabé la carrera y ya digo, con bastante ayuda de lo que es el departamento de atención a los alumnos con necesidades especiales. Y se podría decir que sin ellos pues no lo podría haber hecho, porque todos los libros, los exámenes y todos los adaptaban ellos. Y nada más que decir, a animar a todos los alumnos que estén aquí presentes a que a pesar de las dificultades, de verdad no os rindáis, tenéis que ser pesados. Porque es un derecho que vosotros tenéis o que tenemos todos, en plan, somos estudiantes y tenemos derecho a que se nos presten las necesidades o las atenciones que necesitamos, no valga la redundancia, ¿no?
Y nada, básicamente eso. Muchas gracias y que cuente por favor para el turno de robos y preguntas que tengo una. Gracias. Pues muchísimas gracias, Clarissa. Muchas gracias por tus declaraciones, por tu opinión, por tu testimonio. Y me quedo también con tu frase de que todos los alumnos, tengáis o no tengan discapacidad, tenemos derecho a esa educación y a estudiar lo que uno quiera, lo que uno le apetezca, ¿no? Y los medios son necesarios. Ahora, a continuación, vamos a pasar a hablar de accesibilidad, ¿no? Antes Carlos Gómez ha hablado de esa importancia de la accesibilidad universal y tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Él es Alexandro Marinelli. Alexandro es presidente de PREDIF, es presidente de ASPAIM, pero además es un fan, un enamorado, alguien que batalla por la accesibilidad todos los días en el CERMI, en la Comisión de Accesibilidad del CERMI, y que, bueno, yo creo que lo lleva en las venas, ¿no? Ese tema de accesibilidad. Alexandro, por quienes no le conocéis, pues él tiene una discapacidad física, va en silla, pero esa discapacidad no le impide para hacer muchísimas cosas y sigue haciendo pues todos los hobbies, todo lo que a él le apetece, pero además sabe muchísimo sobre accesibilidad. Por lo que, Alexandro, nos encantaría poderte escuchar. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Buenas tardes, estoy ruborizado por la presentación de lujo que acabas de hacer. Decir que el mundo de la discapacidad, de la accesibilidad, ha llegado un poquito de rebote, como muchos de vosotros conoceréis, los que estáis aquí desde hace más años. Mi compañero Matías Bosch, que era antiguo presidente de PREDIF, era el que batallaba temas de accesibilidad, y al ver que quedaba un poquito cojo este tema, pues he intentado coger este relevo. Decir que vuestra compañera aquí, Carmen Soler, hace codo a codo conmigo, hacemos piña desde la Comisión de Accesibilidad del CERMI para la lucha en el temas de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad física es una de las más perjudicadas, sobre todo en accesibilidad física, claro, pero uno de los perjudicados también es la discapacidad visual, ¿no? Todo lo que es tema de discapacidad visual, la verdad es que cada vez que tenemos que hacer alguna auditoría, vamos a ver algún tipo de análisis para ver cómo están las cosas, las comunicaciones para una persona con discapacidad visual, orientación, ¿no? Y encaminamientos, está todo hay mucho por hacer, y que sepáis que aunque muchas veces nos llaman para temas físicos desde PREDIF, siempre les damos el toque de atención para que piensen en vosotros, porque es importantísimo, ¿no? Ya que entendemos la accesibilidad universal como tal, como universal, ¿no? No puede ser accesibilidad universal si solamente pueden pasar personas con discapacidad física, o solamente pueden pasar personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Voy a recoger un dato que es del CERMI, que me ha llegado hoy en una publicidad, es un tema visual, ¿no? Justamente para el día de hoy. Y es que, os lo leo en la primera parte. La vivienda es un derecho humano reconocido en el artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice en este folleto? Entre otras cosas, ¿no? Sobre discapacidad física, que es lo que me ha llamado Mari Carmen hoy para que hablara. Nos dice que aquí en España hay más de 100.000 personas que viven presas en sus casas. La discapacidad física sí que es verdad que sí, se lleva hablando desde hace muchísimos años, pero me quedo con el dato que nos ha pasado Carlos Gómez al principio de todo, ¿no? Que en el 2019, cuando la accesibilidad universal en los edificios, en viviendas, debía ser del 100%, solo suponía, creo que ha comentado, un 0,6%. O sea, terrible. Terrible, porque las personas con discapacidad en general no tenemos acceso a los servicios, ¿no? A una vida normalizada por nuestra discapacidad, ¿no? Por accesibilidad universal. Y me quedo con unas palabras que siempre decía mi predecesor, Matías Bosch, que nosotros no es que seamos discapacitados, es el entorno que nos discapacita, ¿no? Entonces, aquí juega un papel muy importante para que nuestra discapacidad
no sea tan relevante o no sea tan importante o no sea tan bloqueante, ¿no? Pues lo que tenemos es una herramienta que es la accesibilidad universal y lo que tenemos que reivindicarla en todos los aspectos, ¿no? Tanto física como información, encaminamientos, comunicativa, para que todas las personas con necesidades especiales pues veamos cubiertas nuestras necesidades para que tengamos una vida normalizada y un día a día pues lo mejor posible. Pues yo me quedo aquí, Mari Carmen, pues dijiste que no me explayara demasiado, que en unos 4 o 5 minutitos, pues aquí me quedo. Pues está perfecto, Alexandro, y yo creo que nos has dado a entender y a conocer, ¿no? a las personas que te estamos escuchando, pues esas dificultades que todavía existen y bueno, y ese examen que a España se le hizo en 2019 y que se le volverá a hacer en 2025 para continuar mejorando, ¿no? Y me quedo con esa frase de Matías y tuya, y yo creo que un poco de todos, que nosotros no somos personas con discapacidad, sino que somos personas que tenemos características diferentes y que lo que nos discapacita es el entorno. Por supuesto, si viviéramos en un entorno accesible para todos, pues nadie tendríamos discapacidad. Y de eso pues también sabe mucho nuestro siguiente testimonio, que es Jesús Romero. Jesús estudió magisterio y bueno, pues encontró un trabajo en Cruz Roja hace muchos años de telefonista, recepcionista, y yo creo que hace un poco de todo en Cruz Roja, ¿no? Y bueno, es una persona afiliada a la ONCE, con muy poquito resto visual, pero en Cruz Roja siempre ha sido uno más, ¿no? La discapacidad no le ha impedido el hacer su trabajo, pero porque estoy segura pues que ha puesto mucha voluntad de su parte. Seguro que Cruz Roja también ha colaborado, pero la voluntad de Jesús es insuperable y me encantaría pues que nos explicaras un poco cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Desde el principio que empezaste a trabajar a día de hoy, pues cómo han ido cambiando las cosas y cómo las has podido vivir tú como trabajador con una discapacidad en una empresa diferente, en este caso de la ONCE. O sea que Jesús, cuando quieras, y muchas gracias por acompañarnos. Jesús, tienes que quitar el mute. Ahora, ¿se me oye? Perfecto, sí, sí, súper. A ver, un momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me oye, no? Sí. Perfecto, Jesús. Vale, bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por pensar en mí para que cuente un poco mi experiencia. A ver, yo, por lo que he visto y por lo que veo, mi opinión es que bueno, la inserción laboral ha mejorado, la inserción laboral de las personas con discapacidad ha mejorado mucho con respecto a lo que ocurría durante años atrás. Sí que es verdad que bueno, la actual pandemia pues creo que ha perjudicado mucho a todas las personas en general que buscan trabajo y muchas lo han perdido. Y, por supuesto, también ha perjudicado mucho a las personas con discapacidad, ¿no? Desgraciadamente, esto que nos está pasando ha sido un auténtico tsunami, ¿no? Y yo lo estoy viendo en Cruz Roja y desde la recepción donde estoy yo, pues me viene mucha gente con discapacidad que busca trabajo, gente que busca trabajo que no tiene ninguna discapacidad y de todo. Y yo intento un poco desde la recepción, porque claro, no tenemos a lo mejor algo específico para una persona con discapacidad, pues orientarle a qué caminos tiene que seguir, ¿no? Esperemos que pase esto del coronavirus y volvamos a retomar un poco la senda que llevábamos, que nos quedaba mucho por hacer, pero al menos íbamos avanzando. Pero claro, ahora ha habido en general un retroceso debido a todo lo que nos está pasando. Mi experiencia en Cruz Roja, yo empecé a trabajar en el 97, 1997. La verdad es que soy uno más.
Nunca he tenido ningún problema. Siempre que he necesitado algo, bueno, también es verdad que tengo la adaptación de puestos de trabajo a través del JAWS, gracias a la ONCE. Y, a ver, lo que somos un equipo, ¿vale? A ver, no te puedes llevar bien con todo el mundo porque esto es imposible. Tienes más relación con unas personas más que con otras, esto pasa en todas partes. Pero la verdad es que esto es como la vida en general, es un toma y daca. O sea, yo si necesito ayuda en algún momento dado, la pido, se me da, no ha habido nunca ningún problema. De hecho, a ver, me rompí la cadera, tuve un accidente, me rompí una cadera y enseguida pues me proporcionaron una silla ergonómica, o sea, con un poco más alta y con posamanos, o sea, porque la que tenía era de oficina, pero bastante normalita. Y siempre que he necesitado pues para hacer algún trámite, algún trabajo allí dentro de Cruz Roja, he necesitado que me presten, como yo digo, unos ojos, pues nunca ha habido ningún problema. Oye, préstame los ojos, que esto no lo puedo ver. Y a la vez, por supuesto, como he dicho antes, la vida es un toma y daca, pues si alguien necesita algo, pues por supuesto no hay ningún problema. Porque claro, el hecho de que una persona tenga una discapacidad no quiere decir que no pueda ayudar a otra persona que tenga una necesidad, ¿no? Y ahora me estaba acordando de un ejemplo, mira, el secretario autonómico de Cruz Roja, Joan Batlle, me dijo en cierta ocasión, oye, mira, hay una compañera ahí que se está comiendo el ordenador, la pantalla del ordenador, habla con ella. Bueno, hablé con ella y me dijo que ya veía bien. Vale, pues yo lo hice con la mejor intención del mundo, porque mi jefe, digamos, me dijo que hablara, porque veía que la nariz la metía en la pantalla, o sea, que tenía un resto visual, de hecho tiene un resto visual muy bajo, pero luego tranquilamente ya me comentó que no estaba para ser afiliada a la ONCE, pero que no veía el ordenador, o sea, la pantalla del ordenador, por tanto, tenía que un poco utilizar las herramientas de Windows, ¿no? O sea, quiero decir que el tema de la discapacidad, pues la gente está muy concienciada en Cruz Roja, tanto los responsables como las personas en general todas las personas que formamos parte de Cruz Roja. No conozco a todo el mundo porque la Cruz Roja, cuando empecé yo, pues éramos 4 personas, éramos una familia y había mucho militar y muchos objetos de conciencia. Ahora, afortunadamente, ha crecido muchísimo. Hay muchos proyectos y se ha expandido muchísimo. Pero bueno, digamos con el círculo de personas con las que suelo trabajar yo, pues la verdad es que pues estoy muy respaldado. Yo también les respaldo a ellos. Y la verdad es que el tema de la discapacidad pues está muy concienciados, sobre todo conmigo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, hombre, dadas las circunstancias de mi discapacidad, pues sí que me doy cuenta de que lo que habéis comentado antes, de que hay muchas personas que viven presas en su casa, muchas personas que que tiran años sin poder salir de casa. La única solución que tenemos en Cruz Roja es el escalamóvil, una vez por semana, y ahora con la pandemia no se puede hacer para motivos de ocio, solamente para ir al médico o para ir a al médico o alguna gestión bancaria, etcétera. Pero antes de la pandemia sí que una persona que no podía salir de casa en un momento dado podía pedir que una vez a la semana para pasear se le bajara con un dispositivo por la escalera, porque es increíble. Y luego también el tema del servicio de ayuda a domicilio es también muy demandado. Personas que te llaman desesperadas, te dicen, mira, es que pagaría lo que sea, pero es que no podemos más, no aguantamos más cuidando a una persona. Y claro, lo que ya a veces he comentado, que una persona con discapacidad a lo mejor
cuando se hace mayor, pues esa discapacidad, pues evidentemente se acentúa, ¿no? Y lo que yo veo que está ocurriendo. Y bueno, pues yo desde la reflexión, pues lo que no pueda ser resuelto en Cruz Roja, pues intento, me he hecho una guía, una autoguía, y voy un poco con teléfonos y contactos y voy un poco orientando a las personas. No tiene ningún mérito porque, bueno, yo tengo una discapacidad pero bueno, el hecho de que las personas, y eso es lo que más me llena como trabajador, el hecho de que una persona te dé las gracias en ese momento, y luego cuando te llaman y te dicen, oye, he hablado con el contacto con el que tú me diste y muy bien, muchísimas gracias. A mí la verdad es que me llena mucho. O sea, más que el sueldo, a ver si el sueldo sí, pero más que el sueldo o más que a mí, el hecho de que una persona que vaya a la Cruz Roja con ayuda y que yo le oriente a mí y luego que me dé las gracias, que esté agradecido, la verdad que me orienta. Ver a una persona orientada y darle una pequeña solución o un camino hacia una solución, la verdad es que a mí me llena bastante. Y bueno, poca cosa más. Sí que yo, sí que en su momento, pues yo me equivoqué de carrera. Gracias que encontré el trabajo en Cruz Roja, pero yo estudié para magisterio y creo que tendría que haber estudiado para trabajador social o para otra cosa. Pero bueno, quizás cuando el problema que le pasa a todo el mundo es cuando acabas la carrera, o sea, cuando acabas, más que la carrera, cuando acabas la secundaria obligatoria, que antes se llamaba CO y ahora se llama secundaria obligatoria. ¿Qué hago? Y si tienes una discapacidad, más todavía. ¿Qué hago? Porque claro, si ahora, por ejemplo, con la pandemia es muy complicado encontrar trabajo, es un desastre como está aumentado el paro, mucha gente desesperada que busca trabajo, pues desgraciadamente si tienes una discapacidad, pues la cosa se complica. Y claro, cuando tú llegas al final de ciclo obligatorio de educación, ¿qué hago? Y eso me pasó a mí. Decidí magisterio porque, no sé, me gusta explicar las cosas, enseñar y esto, pero me di cuenta, pues con las prácticas que se hacen al final de la carrera de magisterio, que no era lo mío. 20 niños, yo, vamos, 8 horas de 20 niños, pues... Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con los compañeros de Cruz Roja y estoy muy contento de aportar mi granito de arena a todas aquellas personas que van desesperadas o que necesitan ayuda y van allí, se encuentran conmigo y yo pues les puedo, si no les puedo ofrecer orientación sobre qué departamento de Cruz Roja les puede ayudar, sí que les puedo orientar sobre qué mecanismo o dónde pueden acudir en Baleares, a qué institución pueden llamar. Y eso a mí es algo que me gusta. Me gusta que la gente, orientar un poco a la gente que va un poco desesperada, no sabe por dónde tirar. Pues muchísimas gracias, Jesús, por contarnos tu experiencia. Yo estoy totalmente convencida, además estoy segura, porque Jesús aquí a la 11 nos envía muchísima gente. Gracias por ese plus, porque seguramente mucha gente diría, yo me dedico a coger el teléfono y a pasar llamadas, ¿verdad? Y ese plus... No, es que las llamadas, bueno, desde el principio de todos los tiempos, desde que estoy allí, las llamadas las tengo que anunciar, tengo que decir quién llama, para qué llama y si una persona no está, escoger correo pero bueno, que yo muchas veces les digo de broma, hoy se me ha olvidado la gabardina, porque muchas veces me encuentro con casos muy complicados que no se sabe muy bien para dónde tirar, pero bueno, yo intento ponerme la gabardina de Colombo y averiguar cómo le puedo ayudar a esa persona, porque, bueno, es una responsabilidad estar ahí en la recepción. Pues muchísimas gracias, Jesús, por ese plus de trabajo que seguro que Cruz Roja lo agradecen las personas con las que tratas y lo agradecemos las entidades de la discapacidad que nos trasladas esas necesidades
que las personas pues tienen. Y para terminar con los testimonios, porque luego tendremos la intervención de Natalia Roset, te contamos también con unos invitados de lujo. Él es Andreu y está acompañado de Marta y de la madre de Andreu, que nos van a hablar de ese voto, ¿no? De ese Hola. voto. Buenas, Andreu. Hola, quería agradecer a ti, a Carlos Gómez, porque no lo conozco de nada, por su sinceridad del mundo, y nada, vamos allá. Muchas gracias, Andreu. Andreu, aunque parezca mentira, hasta hace muy poquito él no podía votar, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros hemos podido votar cuando hemos cumplido 18 años y a todos nos ha gustado. Pues Andreu no lo podía hacer. Y gracias a esa convención de la ONU, ahora ya pues puede votar como cualquiera de nosotros y nos va a contar su experiencia. O sea que adelante, Andreu, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, Aina, Andreu y yo os queríamos dar las gracias por invitarnos a esta mesa redonda sobre la Declaración de Derechos, que nos parece fundamental, con lo cual, muchas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Convención de los Derechos no es como nuestro punto de apoyo para reivindicar y exigir derechos. Yo creo que Carlos Gómez nos ha hecho un marco perfecto sobre esta Declaración de Derechos y nosotros veníamos a hablaros un poco de este artículo 29 que ha nombrado él, ¿no? De la participación en la vida política y en la vida pública. Y entonces dice exactamente, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la política y en la vida pública, ¿no? A presentarse, a formar parte de un partido y, sobre todo, que es un poco el tirón de orejas que nos han dado, como muy bien ha dicho Carlos, a que todo el material y las instalaciones sean accesibles, ¿no? Quizás este es un poco lo que nos falta, se está haciendo, pero aquí en Baleares, sobre todo, nos falta todavía un poco, ¿no? Entonces, bueno, por fin en diciembre del 2008 se publica en el BOE la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que permite a más de 100.000 personas incapacitadas judicialmente para ejercer su derecho al voto. Y para eso contamos aquí con Andreu, que en primera persona nos va a contar un poco cómo vive esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué pensaste cuando viste que por fin ibas a poder votar? Cogí las llaves de mi casa, se lo dije a mi madre y vi, digamos, lo que es el CESAL. CESAL, porque dije, ya por fin puedo votar. Porque antes no podía votar. Porque cuando iba con mi madre dije que me daba pena no poder ir a votar. Sí, sí. Sí. Yo tengo 36 ahora. 18. Sí. Brutal y ya la hora, porque dije ya la hora, ya es lo mío. Marta, te escuchamos muy flojito, muy flojito. Nosotros cuando nos acercamos, ¿no? Nosotros cuando por fin se aprobó la ley, promovimos con los centros el hacer materiales y hablar un poco sobre este tema con las personas con discapacidad, sobre todo con aquellas personas que no lo habían vivido nunca y que por lo tanto nos conocían. Entonces, yo quería que Andrés nos contara, él está en MATE, es una entidad, y que nos contaras un poco qué hiciste esa entidad, cómo lo trabajaste. Pues cada martes teníamos reunión cada martes y trabajamos lo que es la lectura fácil para poder leer para qué sitio se podía votar, lectura fácil para que no se podía liar. Sí, nos ponían un vídeo para que no lo liemos. Sí, sí, sí.
¿Cómo lo analizaron? Las urnas estaban un poco... los programas, perdón. Los partidos políticos, ¿te acuerdas que nos mandan el programa? Sí, sí. ¿Esto no se entendía? Nos costaba entender. Y claro, tenía que poner en lectura fácil, porque no está... ¿cómo lo podría decir? No se entendían No, que no se tenían las palabras. O sea, que deberíamos de los programas de los partidos políticos. Pues dicho, en lectura fácil, sí. Sí. Mira, yo quiero comentar algo. A mí me dicen que hay gente con discapacidad que no le gusta la política. Y sí, ahora que hay cosas que no le gustan. ¿A ti qué? ¿A ti te gusta la política? A mí sí. Porque es una forma de que nos ayuden que yo no soy político, pero ayudo a que ellos nos pudieran entender de una vez por todas. Que nos echen de una mano a que nos ayuden a encontrar trabajo, como ha dicho el señor Carlos Gómez. Porque si trabajo lo perdemos todo. A ver, ¿y tú cómo viviste este día? ¿Este día que levantaste? ¿Fuiste a ¿Y cómo viviste? No, primero me levanté, pensé un poco a quién tenía que votar, a quién no tenía que votar. Y cuando llegué a la mesa, me dijeron el DNI, miré la mesa a ver si estaba bien colocada, los sillones estaban bien colocados, pero las urnas faltaban una cosa. Pues faltaba que en medio de las urnas pusiesen algo para que yo lo podía leer en lectura fácil, porque no estaba. Ponían los papeles, una así, otra así, y a los papeles, para llegar a la mesa. La chica se la escucha muy poquito. Sí. No se oye nada, no sé si se me oye a mí. Marta, no te escuchamos nada de lo No que te le escuchamos estás nada. Es que preguntando no estás a hablando, no. Andreu. Como en silencio. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora mejor. A Andreu sí que se le escucha perfectamente, pero a ti nada. Bueno, lo vuelvo a repetir. No. Se la escucha bien lejos. No se escucha nada de directo. Ahora nos escuchas mejor. Ahora nos contaba que sí que necesita señalización en los Acérquese al teléfono. No sé si no se oye bien, no me parece. A la señora que habla. Creo que no nos escucha a ella, a lo mejor. Sí, tampoco. Ni nos escucha y nosotros tampoco a ella. No sé, ¿estamos escuchando a quién? ¿A quién? Hola, soy Andrés, yo. ¿Me oís a mí? A ti sí. Te escuchamos perfectamente. Sí. Vale, oído. A quien no escuchamos es a Marta nada de lo que comenta. Y creo que ella tampoco a nosotros porque sigue hablando. Bueno, habla tú. Yo te contesto que... Vale, pero déjame acercarme. ¿Yo? Hola. Hola. Andreu, a ti te escuchamos y hemos escuchado pues toda tu experiencia pues en relación al voto, que nos decías que las urnas no estaban puestas en lectura fácil, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un problema que los colegios electorales o los políticos que se aclaren porque si no, no se va a aclarar nunca.
tienen que trabajar en ayudarnos a acotar trabajo, porque si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Perfecto. Yo sentí que estaba muy emocionado porque era la primera vez que hay esta ley que menos mal que yo podía votar, porque antes con 18 años yo no podía votar. Efectivamente, Andrés, y eso era una discriminación muy grande, que por qué tú no podías votar y otras personas sí lo podíamos hacer. Entonces, seguro que fue emocionante, ¿no? Ese día que tuviste la posibilidad, pues, de elegir a quien tú consideres que quieras que tomen decisiones para el futuro, pues, de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, ¿verdad que sí? Sí. Yo soy su madre y sí. él es una persona muy reivindicativa, le gusta mucho informarse, lee el periódico, o sea que tiene las ideas muy claras y la verdad es que fue muy emocionante, fuimos toda la familia a votar y era un derecho que él tenía como ciudadano de este país, como tantos derechos que tenemos que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero ya estamos pico pala. Y muchas gracias por invitarnos a Mari Carmen. No, pues muchísimas gracias a los tres, Marta, Andreu, a la madre de Andreu, muchísimas gracias a los tres porque creo que es un ejemplo claro que gracias a la Convención de la ONU, personas como Andreu pues pueden votar con los apoyos necesarios, pero que puedan ejercer con plena libertad pues ese derecho al voto. Y ahora ya para terminar me gustaría que Natalia Roxet, pues especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad y también de personas mayores, pues que nos dieras pues tu opinión, tus conclusiones y luego pasaríamos a un turno muy rápido porque vamos mal, porque los testimonios y la intervención del señor Carlos Gómez pues han sido todos muy interesantes y muy positivos, pero no vamos muy bien de tiempo, por lo que sería un turno de preguntas rápido y luego pues cualquier duda que se quede en el tintero nos las pasáis por email o en el chat del Zoom y os contestaremos de forma personalizada. Por lo tanto, Natalia, cuando quieras, tuya es la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradeceros por haberme invitado. Soy abogada, ejerciente y trabajo con personas con discapacidad, con personas mayores y bueno, también con personas con enfermedad mental. O sea que es un ámbito en el cual realmente me siento muy cómoda trabajando y con el que pienso que hay mucho por hacer y bueno, y este tipo de acciones como esta mesa redonda, charlas, conferencias, todo esto es fundamental porque voy a centrarme en hablar en un aspecto muy concreto de la convención. Como Carlos ha hecho un análisis creo que bueno, bastante exhaustivo para no repetirme. Decía que esto es muy importante porque lo trascendente de esta convención es que, como tú bien decías al principio, parece que es algo muy abstracto y que está muy lejano, ¿no? Y realmente, justamente el espíritu de esta convención es que esto llegue a todas las personas que realmente son las destinatarias de la misma. Y para esto, la propia convención y los gobiernos que la han signado se han comprometido a modificar su legislación y su normativa justamente para que estos principios lleguen a quienes realmente tienen que llegar, que son los destinatarios y las personas con discapacidad. Entonces, simplemente detenerme en hacer un inciso que Carlos también mencionó, pero creo que tiene mucha importancia, sobre todo que ha quedado patente en los testimonios que habéis ofrecido. El modelo que adopta la Convención de los Derechos con Discapacidad es el modelo social de entender la discapacidad. Antiguamente se podría hablar de un modelo de prescindencia y luego se
se pasó a un modelo médico rehabilitador. Estas eran distintas formas de entender la discapacidad en el entorno social. En un principio a las personas con discapacidad se las apartaba de la sociedad, no se les reconocía, no se les daba valor como ciudadanos, de ahí que no tenían muchas veces reconocidos derechos políticos, ni sociales, ni civiles. Luego pasó a un modelo médico rehabilitador, que es un poco el espíritu que impera en nuestra Constitución, que si bien da herramientas para que ahora esta convención se pueda integrar a la perfección, si leemos detenidamente el artículo 49 de la Constitución, no habla específicamente de discapacidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha manifestado que está más que entendido que está integrado, que este derecho está integrado en nuestra Constitución. Pero entonces, hemos pasado de estos dos modelos al modelo social de la discapacidad, que es el espíritu que empapa la Convención y que por tanto tiene que imperar en la sociedad. Creo que actualmente estamos en esta transición. Para muchos agentes sociales o agentes de la sociedad, todavía no está el concepto de que una persona con discapacidad debe y tiene que estar plenamente integrada en la sociedad, con el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones como cualquier persona, independientemente de que tenga una discapacidad o no. Este cambio que en esta convención ya queda muy plasmado y en las leyes que se han dado posteriormente a esta convención van imperando, todavía tiene que calar en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Diana, cuando comentaba que para en la facultad se encontraba con algunos problemas de accesibilidad o de adaptación a sus necesidades, inclusive gente que tenía docentes. Bueno, hay que todavía, esto es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero creo que todos nosotros somos parte implicada y que tenemos que hacer para que esto ocurra, ¿no? Entonces, no me quiero dilatar mucho en esto, sino simplemente que quería hacer hincapié en este punto y mencionar que, bueno, entienden mucho los verdaderos expertos en esta materia que la Convención marca un punto de inflexión. Se produce un antes y un después en cuanto a la forma de entender los derechos de las personas con discapacidad a raíz de esta Convención. Con posterioridad, como bien explicó Carlos al principio, todos los países que la han signado han tenido que firmar, han tenido que ir adaptando, y de hecho todavía se está haciendo su normativa, para dar cumplimiento a estos principios que promulga la Constitución. Entonces, en España, como bien ha dicho Carmen al principio, se ha producido, es uno de los países que más producción, digamos, de leyes para adaptar la Convención tiene. No obstante, todavía faltan muchas leyes por adaptar, pero bueno, es verdad que vamos bien. Siempre, por supuesto, que se puede mejorar, ¿no? Pero una idea también que me gustaría resaltar es que la Convención habla de inclusión. Hay que incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, hay que hacerlas partícipes y no solo ponerlas a un costado para que miren lo que pasa, sino que ellos sean agentes activos en el ejercicio de los derechos y en construir aquello que hay que cambiar para que sea verdaderamente una sociedad inclusiva. Como decía, los principales principios de esta convención son los de promover, proteger y asegurar el goce y el ejercicio de estos derechos. Una ley, voy a ir un poco rápido, así luego dejamos lugar para las preguntas, pero una ley de mucha importancia que fue modificada a raíz de esta convención es la Ley 1 de 2013 de 29 de noviembre, que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Esta ley, a raíz de esta ley se producen una serie de modificaciones muy importantes. Por ejemplo, regula el derecho a la educación inclusiva, en el ámbito de la salud habla también de la prevención.
En cuanto al empleo, distinguen 3 tipos de empleo: el empleo ordinario, el empleo protegido y el empleo autónomo de las personas con discapacidad. Y también regula ampliamente la lucha contra la discriminación, que es algo que está también regulado en el artículo 2 de la Convención, y que me gustaría que nos detengamos un minuto, porque después les quiero comentar una sentencia del Tribunal Constitucional muy reciente que hace alusión a este derecho. Lo que dice esta ley que les estoy comentando, la Ley 1 de 2013, es que la discriminación puede ser directa, indirecta, por asociación o por acoso. No solo se discrimina cuando a una persona no se le permite acceder a un sitio por el hecho de su discapacidad, sino que por otro tipo de acciones no tan directas también estamos hablando de discriminación. También por asociación, por ejemplo, cuando a una persona en su trabajo no se le adapta un horario para la atención de un familiar con discapacidad. Ahí estaríamos hablando de un caso de discriminación por asociación, ya que esa necesidad de adaptación que puede llegar a tener un trabajador por tener a una persona con discapacidad en su entorno familiar podría afectarle. Entonces amplía mucho este concepto. Muy de la mano con el tema de la discriminación, que está regulado en el artículo 2, viene el tema de los ajustes razonables. Y les voy a leer para decírselo bien qué es lo que dice la Convención sobre qué es un ajuste razonable. Dice, por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces ya la propia Convención se encarga de definir lo que son los ajustes razonables, que son aquellas medidas que se tienen que adoptar para adaptar una situación, un entorno laboral a las necesidades de la persona con discapacidad. Y en relación con esto les voy a hacer referencia a una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional, es más, es de fecha 15 de marzo de 2021, en el cual el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de este motivo en razón a un recurso de amparo interpuesto por un trabajador, el cual fue apartado de sus funciones con una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 1 año, porque el empleador entendió que había una grave dejación en sus funciones. Entonces este trabajador, tras una serie de procesos que no les contaré porque si no se va a hacer muy, muy pesado para vosotros, pero bueno, interpuso un recurso contencioso administrativo, posteriormente un recurso de apelación y casación, y finalmente interpuso este recurso de amparo al que el Tribunal Constitucional hizo lugar y dio la razón al trabajador, diciendo que la discapacidad constituye una circunstancia personal que el artículo 14 de la Constitución protege contra cualquier forma de discriminación. Esta propia sentencia del tribunal hace referencia a una sentencia anterior del año 2018 en su pronunciamiento acerca de los que son los ajustes razonables. El modelo de protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad previsto en la Convención, dice esta sentencia, tiene reflejo en la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, a la que hacía referencia después. La adopción de ajustes razonables en el empleo desempeña un papel fundamental a la hora de combatir la discriminación por razón de discapacidad. Y les voy a leer muy brevemente un fragmento de lo que dice acerca de la obligación que tiene el empleador de realizar esos ajustes razonables en el puesto de trabajo. Lo que viene a decir es que desde el momento que la persona, que el trabajador comunica al empleador que tiene una situación de discapacidad,
el empleador tiene obligación de buscar para proporcionarle esos ajustes razonables y a su vez de informarle al trabajador que tiene derecho a tener esos ajustes razonables. Lo dice de la siguiente manera, dice, hay que precisar que la obligación de realizar dichos ajustes no se limita únicamente a aquellos casos en los que se solicitan expresa y formalmente por el afectado. Alcanza también a los supuestos en que, aun cuando no se haya procedido a su petición formal por la persona que sufre discapacidad, quien debe garantizar su derecho a no ser discriminado, tenga conocimiento de dicha discapacidad. Esto creo que es muy importante porque está dando unos lineamientos y unas pautas a seguir, como no sé si sabéis, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy importante, y entonces las disposiciones que se dicte marcan lineamientos de cara a un futuro. Evidentemente, queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer, pero hasta la jurisprudencia, bueno, les he citado esta en concreto, pero ya hay otra jurisprudencia anterior que se está haciendo eco de esta convención, que la cita expresamente, y que ahora, desde mi punto de vista, lo que hace falta es que todas las personas sean conscientes de que tienen estos derechos y que les enseñemos y aprendamos todos los que estamos implicados a ejercerlos de la mejor manera posible. Y para culminar, me gustaría quedarme con una frase que he oído en un curso que estoy haciendo, que dice que lo que nos limitan no son nuestras capacidades, sino nuestras posibilidades. Muchas gracias y espero que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias, Natalia. Por supuesto que nos ha parecido muy interesante y creo que es un cierre de oro para esta mesa redonda. Y la verdad que vamos bastante mal de tiempo. Si os parece, daríamos 5 minutitos para alguna pregunta, y sí que os pediría pues que las preguntas sean lo más rápido posible, al igual que las respuestas. Y insisto pues que cualquier cosa que quede, cualquier duda, nos la pasáis por el chat o nos mandáis un correo electrónico y nos comprometemos en responder. Estaba la palabra pedida por Clarixa, no sé si está aquí conectada todavía. Sí, aquí sí. Clarixa. Hola, buenas tardes nuevamente. Tengo una pregunta y es en relación también a lo que acaba de decir. Un momento. Ay. ¿Me oís bien? Es que se me ha ido. Sí, perfecto. Dalia. Ay, perdona. Pues de lo que se acaba de decir, y o sea, ¿se puede entender ajuste razonable el caso tan polémico que hemos tenido últimamente en torno a las adaptaciones, al puesto de trabajo? El caso de Carmen Lafuentes, para lo que no lo sabéis, es esta chica que ha aprobado las oposiciones del MIR y que no sé si al final va a tener que abandonar la plaza que ha conseguido con tanto esfuerzo porque no hay ningún hospital que le adapte el puesto de trabajo. Y en relación a esto también decir en cuanto a lo del informe que ha mencionado Carlos al principio, sobre el informe que tiene que dar España acerca de la Convención de Derechos Humanos, sobre si está siguiendo o no este protocolo. Yo entiendo que con respecto al caso de esta chica en particular tendrá mucho que decir, porque no solo hay que, desde mi punto de vista, no basta o no sirve de nada el hecho de reservar, por ejemplo, un 5% a las personas con discapacidad visual de las plazas públicas, cuando posteriormente no se tienen los mecanismos de adaptación para que esas personas que con mucho esfuerzo han conseguido esa plaza puedan lograr realizar el trabajo que también se han ganado, ¿no? Entonces, quería pues saber esas dos cositas. Gracias. Pues nada, quienes queráis, Natalia o Carlos. Yo creo
Yo creo que, como muy bien ha dicho Natalia, el concepto de ajuste razonable es un concepto en el que es muy difícil establecer a priori qué es lo que es ajuste razonable, porque hay que hacer una ponderación, hay que poner en el otro lado de la balanza las dificultades que entraña el hacer esos ajustes. Y en concreto, como ha dicho Natalia, no tiene que significar un esfuerzo, diríamos, extraordinario, más allá de lo exigible a la organización, sea pública o privada, que tiene que realizar esos ajustes. Pero yo en lo que sí que creo que tiene razón Claritza es que eso hay que pensarlo en el momento de convocar la oposición. O sea, si tú convocas una oposición o un concurso para ocupar una plaza de médico o de lo que sea, tienes que hacer esa ponderación en ese momento y no después, cuando la persona que ha ganado la oposición y dentro del cupo que se le reservó ha aprobado, porque eso es como defraudar, diríamos, unos derechos que la propia convocatoria de la oposición ya ha creado, ¿no? Es decir, yo creo que el concepto de ajuste razonable no se puede establecer a priorísticamente, pero si en algún momento tiene que establecerse es en el momento de convocar la plaza o el puesto de trabajo, no después, porque eso es, diríamos, cambiar las reglas del juego sobre la marcha y eso no me parece que se pueda hacer. Si me permiten también, quería decir que es que, no sé si en todas las oposiciones, pero yo estoy interesada en hacer unas oposiciones y en las que estoy interesada hay un examen previo de funcionalidad y claro, ya está ese examen que te dice esta persona podrá ser o no funcional para la plaza, por lo tanto no entiendo qué ha ocurrido con este caso en particular. Pues como decía Claritza, esa persona a lo mejor podría llevar su caso a través de una comunicación individual al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y veríamos lo que decide, pero yo creo que eso no se puede hacer. Si la plaza está convocada ya y se ajusta a los requisitos de funcionalidad que se han establecido, luego no se puede decir que no se pueden hacer los ajustes. Eso hay que pensarlo antes. Previamente agotar la vía interna, ¿no? Supongo, claro. Sí, para acceder a cualquier mecanismo de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas es necesario agotar todas las vías. Sí. Gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si habría una última pregunta y si no, ¿alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría preguntar, soy María Ortega de Menorca, si hay algún servicio jurídico de referencia al que podamos acudir en caso de necesidad para ser mejores informados sobre algunas cuestiones. Gracias. Bueno, yo aquí tengo que decir que el ICAIB, el Ilustre Colegio de Abogados, tiene un servicio de asistencia jurídica para personas con discapacidad, del que yo, bueno, formo parte. Es un asesoramiento gratuito, hay que solicitar, se solicita a través de la página del Colegio de Abogados. Y bueno, ahí se hace un asesoramiento personalizado y puntual de la duda que tenga la persona. Esa vía ya la he tocado y me dijeron que no me podían ayudar, que si no había, bueno, no entiendo mucho de estas palabras, ¿no? Que si no había algo contencioso administrativo, o sea, que no se podía, que no le podían ofrecer abogado de oficio, ni tan siquiera claro. Asesoramiento. Bueno, a ver, yo si quiere después le puedo pasar a Mari Carmen el enlace para que pueda solicitar la cita. Este servicio es de asesoramiento. Luego, si de ahí surge que usted tiene que interponer un procedimiento judicial o necesita un abogado de oficio, ya hay que hacer la solicitud de abogado de oficio. Este simplemente es asesoramiento. Pero acuerdo, yo puedo pasar el enlace para que lo hagan a través del colegio sin problema. Perfecto, pues sí, María, no te preocupes que cuando Natalia me pase la información, pues te la hacemos llegar, incluso a los que estéis interesados también vamos a lanzar, porque no conocíamos la verdad este servicio, vamos a lanzar una nota informativa con esta información al colectivo de afiliados porque creo que puede ser de gran interés para todos. Y bueno, yo creo que ya ha llegado el momento pues de finalizar esta mesa redonda.
Mil gracias, Carlos, Natalia, gracias a todos los testimonios, Clarixa, Diana, Jesús, Andreu, a todos, muchísimas, a Marta, a la mamá, a la madre de Andreu también, Alexandro Marinelli. Gracias de verdad a todos, creo que hemos aprendido mucho. Y una última pregunta, por favor, Carmen. Manuel, si no te importa, me la pasas y no te preocupes que nosotros te la respondemos, pero es que ya se nos está acabando el Zoom. O sea que gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Creo que sabemos que la Convención de la ONU tiene más importancia de la que seguro que nos pensábamos al principio de esa sesión y de verdad que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dios y gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, Mari Carmen. Gracias por todo. Saludos, Natalia. Gracias. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós, gracias por invitarme. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias igualmente por invitarme también. Adiós. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias a todos. Adiós, un Diana. saludo. Adiós. Hasta luego. Un beso. Adiós, buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Adiós. Hasta luego. Nos vamos.